estás aquí en este momento y tal vez tienes el corazón roto, o a lo mejor tuviste que terminar una relación, o a lo mejor tuviste que dejar a tu pareja, o te han dejado a ti, o algo pasó que hizo que la relación se acabara y te sientes un poco mal, déjame decirte que este es el video para ti. Estás en el lugar correcto. A lo mejor quieres superar a tu ex, a lo mejor ya quieres olvidarte de esa relación del pasado que te sigue persiguiendo y te sigue haciendo daño. Este video lo tienes que ver y lo tienes que escuchar con una mente y un corazón abierto, porque con todos mis videos yo siempre trato de hablar de la mejor manera posible, la manera más clara posible, y rompiendo mitos y diciendo siempre la verdad. Mis videos no son para que te sientas bien al instante, mis videos son para empoderarte, para recordarte el poder que hay en ti y que tu vida te pertenece. Para eso son mis videos. Entonces, si estás en este momento aquí escuchando esto, quiero recordarte eso. Déjame presentarme. Yo soy Alessandra Arrocha, soy coach de amor. Y si te gustaría aprender sobre el amor, las relaciones, infidelidades, cómo superar a tu ex, cómo manifestar una relación de amor sagrada, eso y muchísimo más, estás en el lugar correcto. Así que suscríbete a mi canal, dale like a mis videos y por favor enciende la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo ponga un video nuevo. Ok, vamos a empezar por romper este mito sobre creer que cada vez que alguien nos rompe el corazón, y este es un mito que está tan metido en nuestra sociedad y tan arraigado que la gente piensa que cada vez que le rompen el corazón es algo que es fuera del alcance, fuera del control de ellos mismos. Como que, ok, fulanito me rompió el corazón y ahora yo me estoy muriendo y esto es algo que me hizo y yo no puedo hacer nada al respecto. O sea, no hay más nada más falso que esto. Y es algo que a mí realmente me saca de quicio a veces, porque veo a las personas que no están tomando control de sus vidas, que no están empoderándose. Y esto no, a veces no es culpa de ellos mismos, es que la sociedad les ha dicho, o la sociedad nos ha inculcado todo el tiempo que cuando nos rompen el corazón somos las personas más débiles y más manipulables del mundo. Y esto es falso, señores, esto es falso. Sí es verdad que vas a tener un duelo, sí es verdad que vas a tener un dolor interno, que no te va a gustar lo que estás viviendo, que vas a recordar cosas y te vas a acordar de esa persona y te va a costar un poco o vas a ponerte a llorar. Por supuesto que sí, todo esto es cierto, porque somos humanos, tenemos sentimientos, obviamente vamos a sentir nostalgia, vamos a sentir tristeza por lo que pasó, por lo que nos pasó. A lo mejor fue una relación muy tóxica, nos dejó muchas heridas, a lo mejor era una persona a la que le entregamos años de nuestra vida, le entregamos muchísimas cosas de nosotros mismos y ahora vemos que la relación se destruyó. Obviamente vamos a sentir dolor, entonces no te sientas mal porque sientas dolor, pero como Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y esto es súper importante que lo sepas, el sufrimiento es opcional. Esto quiere decir que tú tienes la opción, tú puedes decidir si sufres o no, si te quedas arraigada en ese dolor o no. Si continúas o no, ¿qué haces con ese dolor? Tú eres quien decide. Entonces yo estoy aquí para recordarte el poder que tienes, porque eso es lo primero que tú tienes que saber siempre que estés pasando, no solamente por un corazón roto, por cualquier cosa difícil en la vida. Todo lo que te suceda en tu vida, tú tienes el control de ir otra vez hacia adentro, buscar soluciones, buscar maneras de avanzar, buscar maneras de convertirte en una mejor persona. Eso siempre tiene que ser tu meta, bien sea en lo que sea. La cura número 1, aparte de todo lo que hayas intentado, la cura número 1 para un corazón roto, y te voy a decir, esto es... Mucha gente piensa que irse de viajes es la cura, mucha gente piensa que tal vez estar saliendo con otras personas es la cura, muchas veces la gente piensa que estar rodeados de amigos, de familiares, y yendo de un evento a otro, yendo de fiesta en fiesta, emborrachándose, que eso va a ser la cura, pero eso son simplemente distracciones. Si tú te la pasas todo el día con tus amigos, va a llegar un momento que tú vas a llegar a tu casa y vas a estar a solas y te va a tocar enfrentar lo que no has querido enfrentar en todo el día, que es ese dolor. Entonces, la primera cura para todo esto es primero aceptar las cosas y decir, muy bien, me pasó esto, siento dolor en este momento, pero yo lo acepto y lo asimilo y así sigo adelante. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Cuando una persona
toma responsabilidad, porque eso es tomar responsabilidad de tu ser, de tu vida, y ya de enfocarte en ti. Cuando tú empiezas a hablar de esta manera y dices, ok, me pasó esto, terminé esta relación, no es lo que yo pensaba que yo iba a pasar toda mi vida junto a esta persona, yo pensaba que íbamos a llegar a viejitos juntos, yo pensaba que íbamos a ver nuestros nietos, yo pensaba que íbamos a hacer miles de cosas juntos y resulta que no es así y obviamente es un dolor muy fuerte, pero sin embargo yo tengo una vida, yo tengo un ser del cual hacerme cargo, responsable, a quien cuidar, más que a otra persona, más que a ese ex. Que sí, ese ex a lo mejor fue genial o a lo mejor no fue genial, o a lo mejor tú estás muy enamorada de él o a lo mejor no, pero a lo mejor sí había muchas cosas que todavía tú sientes que se te hace difícil romper con ese dolor que sigues cargando en ti. Pero más que eso, tú tienes que recordar que tú estás aquí para ti, que eso es lo más importante, porque en tu vida va a entrar y van a salir personas siempre, pero la persona que siempre va a estar ahí eres tú mismo o tú misma. Y lo siguiente que tienes que hacer para curar un corazón roto, pero de verdad curarlo, después que tú tomas la responsabilidad, después de que ya tú asimilaste, ok, esto es lo que me está sucediendo, la vida no siempre es color de rosa, a veces también nos muestra las espinas, porque eso es parte de la rosa. Ok, ya una vez que tú tienes esa predeterminación, una vez que ya tú tomaste responsabilidad, lo siguiente es tener un proyecto, algo en lo que tú sientas que avanzas. Y esto puede ser algo como ir al gimnasio y ponerte una meta. De aquí a 3 semanas voy a perder 2 kilos. De aquí a 3 semanas voy a correr 5 minutos más cada semana. Una meta que te ayude a ti a mantenerte en progreso y que te tenga enfocada en algo. Pero tiene que haber progreso, tiene que haber algo que te encuentres en movimiento. Porque cuando empezamos a progresar en algo de nosotros mismos, y digo ir al gimnasio, pero en realidad puede ser un proyecto de un nuevo negocio, o si ya tienes un negocio, hacer un proyecto nuevo en tu negocio, o puede ser una dieta, o puede ser algo, pero siempre y cuando sea un progreso para ti personal. Porque cuando las personas sienten que están progresando, sienten que su vida tiene sentido. Pero si tú no tienes ningún proyecto en tu vida en lo que le estés poniendo tu amor, tu tiempo, que tú no estés pensando, ok, ¿cómo voy a hacer para avanzar? ¿Cómo voy a hacer para yo llegar a esos 25 minutos corriendo y lograr tanta distancia? ¿Cómo yo voy a hacer para rebajar estos kilos en estas 3 semanas? ¿Cómo yo voy a hacer? O sea, esa mente que vas a tener pensando, en vez de estar pensando en tu ex, al mismo tiempo te va a distraer y te va a dar un sentido, un propósito. Vas a sentir, wow, yo valgo, wow, mi vida tiene sentido, con o sin esta persona. Eso es lo que tú tienes que hacer. Más que irte de viaje con tus amigos o con tus amigas, más que emborracharte, más que irte de fiesta, más que mantenerte todo el día en eventos ocupado, más que eso, tienes que ponerte un proyecto y tienes que progresar en eso. Y de verdad avanzar y convertirte mejor, pero proponértelo. Que eso se convierta en tu misión de vida. Y esto puede ser, como lo dije anteriormente, ir al gimnasio, o puede ser que empieces a tomar unas clases de baile y te aprendas una coreografía, pero lo que sea que te mantenga activo y progresando, ¿ok? Esto es lo más importante. Y recuerda, el amor es lo más importante en el mundo. El amor es lo que somos y es muy normal que nos sintamos a veces con el corazón roto. Es muy normal porque nuestra vida en sí se trata sobre amar, sobre dar amor, sobre recibir, sobre estar en relaciones, sobre estar en comunidades. Eso es el ser humano, es muy normal. Entonces no te sientas mal porque te estés sintiendo triste, porque tengas nostalgia, porque te sientas con un corazón roto. Yo sé lo que se siente eso, yo también lo he pasado, pero lo más importante de todo es cumplir lo que te estoy diciendo, porque yo misma lo hice. Algo muy, muy importante que tienes que hacer es ponerte un tiempo, decir, ok, hasta tal día yo lloro, hasta tal día yo pienso en esa persona, de ahí en adelante no lloro más. Y generalmente yo siempre le digo a mis clientes que esto no sea más de 2 semanas. Tú no puedes estar más de 2 semanas llorando por la misma persona, no puedes.
O sea, ya después de 2 semanas ya eso empieza a convertirse en depresión y eso no te funciona. Pero recuerda que todos pasamos por eso en algún momento y que lo más importante en tu vida es recordar lo mucho que tú vales y que no importa quién esté en tu vida, sea tu pareja, sean tus hijos, eso no es lo que hace, lo que tú eres dentro. Eso no es lo que a ti te va a definir. Lo que a ti te define, lo que a ti te identifica es lo que tú eres dentro de ti y eso no te lo puede quitar nadie. ¿Ok? Así que recuerda eso siempre, conéctate con tu ser, conéctate con tus proyectos, conéctate con algo, con lo que tú quieras hacer, con algo que te guste, que te apasione y que sobre todo tú sientas que progreses. Espero haberte ayudado muchísimo con este video. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like a mis videos, compartir esta información para ayudar a muchísimas otras personas a empezar a amar desde un nivel más elevado, porque esa es mi intención siempre. Los veo muy pronto con más sobre el amor y las relaciones. Yo soy Alessandra Rocha. Chao.